Hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más convulsas y determinantes de la España del siglo XIX, las guerras carlistas. Y como vamos a ver, esto no fue solo una pelea por la corona, para nada, fue una auténtica crisis de identidad nacional. Venga, vamos al lío. La cosa empieza en 1833. Muere el rey Fernando VII y la lía parda. ¿Por qué? Porque decide cargarse la ley sálica para que su hija, Isabel, que tenía solo 3 años, pudiera ser reina. Claro, su hermano, Carlos María Isidro, que se veía ya con la corona puesta, se pilla un cabreo monumental. A primera vista parece un culebrón familiar, ¿verdad? Un auténtico juego de tronos a la española. Pero, ojo, la realidad es mucho más profunda. Esa pelea de familia fue solo la chispa que hizo estallar todo un polvorín. Lo que de verdad estaba sobre la mesa era el choque de dos mundos, dos formas radicalmente opuestas de entender qué debía ser España. Y esto nos lleva directamente al corazón del asunto. Para entender de qué iba la cosa, hay que mirar de cerca a los dos bandos que se liaron a tiros, porque cada uno tenía un proyecto de país completamente diferente. A ver, en una esquina, los isabelinos. Para que la niña Isabel II reinara, su gente tuvo que buscarse la vida. ¿Y a quién encontraron? Pues a los liberales. Este grupo quería una constitución, modernizar el país, centralizar el poder, el pack completo. Y en la otra esquina, los carlistas, apoyando a Carlos y luchando por la tradición más pura y dura. Y la ideología de estos últimos se resume en su lema, que lo dice todo, pero todo, ¿eh? Dios, patria, rey y fueros. Es que cada palabra es un pilar. Hablamos de un catolicismo a ultranza, una idea de patria muy tradicionalista, un rey con poder absoluto y, aquí viene la clave, los fueros. Y la pregunta del millón, ¿qué narices eran los fueros? Porque aquí está la clave de todo, de verdad. Eran, para que nos entendamos, un sistema de leyes y privilegios súper antiguos, que daban muchísima autonomía a territorios como el País Vasco y Navarra. Vamos, que para ellos, defender los fueros era defender su propia identidad, frente a un gobierno en Madrid que quería que todos fueran iguales. Bueno, todo este choque ideológico puede sonar un poco a rollo de historia, muy abstracto, pero vamos a bajarlo a tierra con una analogía que se entiende a la primera. Imaginemos que esto es una guerra entre una gran franquicia y la tienda de barrio de toda la vida. Exacto. Pensemos en los liberales como si fueran una de estas franquicias enormes, que son todas iguales en todas partes. Y los carlistas, pues son la tienda de la esquina, el negocio familiar. Con esta imagen, de repente se entiende que el tema no era solo el rey o la reina, para nada. Era un choque brutal entre dos formas de ver la vida, la economía, todo. La franquicia liberal, ¿qué buscaba? Pues eficiencia pura y dura. Quería que todas sus tiendas, o sea, las provincias, funcionaran exactamente igual. Mismos impuestos, mismas leyes, todo cortado por el mismo patrón y decidido desde la oficina central en Madrid. ¿Es más eficiente? Seguramente. ¿Que se carga por el camino todo lo que es diferente, las tradiciones locales? Pues también. Y en la otra acera, ¿quién estaba? El negocio local carlista. La gente que vivía de eso, apoyada por los curas de pueblo, por los campesinos, que veían que la franquicia se lo iba a comer todo. Y se rebelaron. Luchaban para proteger lo suyo, sus costumbres, su forma de organizarse, los famosos fueros, su modo de vida. Vamos, que preferían la guerra antes que ver cómo les absorbían su identidad. Así de claro. Tenemos el conflicto montado, una guerra que fue larguísima y súper brutal por los dos lados, ¿eh? Pero, ¿cómo acabó este primer asalto? Pues mira, la primera guerra carlista duró lo suyo, desde 1833 hasta el 39. 6 años de lucha que terminaron, o bueno, se pausaron con un momento muy famoso y muy simbólico, el abrazo de Vergara. Pero, ojo, que nadie se imagine aquí un final de película con un ganador claro y un perdedor aplastado. ¿Qué va? La guerra no terminó con una victoria militar, sino con un acuerdo, con un trato. Y el trato, que es de lo más interesante, fue básicamente este. Los generales carlistas dijeron, vale, nos rendimos. Pero a cambio, el Estado liberal prometía una cosa clave, respetar los fueros vascos y navarros. Y no solo eso, a los oficiales carlistas les permitieron integrarse en el Ejército Nacional manteniendo su rango. Un apaño en toda regla, vamos. Hay una frase que lo clava, de verdad. Fue un empate técnico comprado con dinero y promesas. O sea, una solución práctica para dejar de matarse, sí, pero el problema de fondo, eso no se arregló. La herida ideológica seguía abierta, y tanto es así que tiempo después hubo más guerras carlistas. Y con esto llegamos a la reflexión final, porque siempre que miramos al pasado tendemos a simplificar, a buscar héroes y villanos. Pero en un conflicto como este, ¿realmente se puede? Claro, la primera reacción es pensar,
Bueno, los liberales ganaron, entre comillas, y trajeron el progreso, la modernidad. Así que ellos eran los buenos de la película, ¿no? Pues a lo mejor la cosa no es tan sencilla. La realidad, como casi siempre, es mucho más gris. Porque sí, los liberales impulsaron cambios, pero muchas de sus políticas, como las famosas desamortizaciones, que expropiaron tierras a la Iglesia y a los municipios, acabaron dejando en la estacada a muchísimos campesinos, perdieron el acceso a tierras comunales y se encontraron en una situación peor que antes. Vaya progreso para ellos. Y todo esto nos deja con una última idea fundamental, una advertencia que es oro puro. Cuidado con juzgar con los ojos del presente. La historia no es un cuento de buenos y malos. Es un tapiz súper complejo lleno de intereses, de ideologías y de consecuencias imprevistas. Y hay que intentar analizarlo con perspectiva, sin prejuicios.